casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Un Día Más. Hoy vamos a hablar de un tema que viene con las fechas, digamos, ya que ha sido el Día de los Santos. Pues vamos a hablar un poco sobre muerte y espiritualidad. Hola amigos, joder, qué pedazo de tema, madre mía, esto da de sí, ¿eh? Esto da de sí. Bueno, pues vamos a empezar con el concepto, con la definición de lo que es la muerte para cada uno de nosotros, claro. Para mí es el vacío. De color negro, me la imagino como algo negro, como la no existencia. Eso sería para mí lo que mejor representa la idea de la muerte. No es algo terrible, pero tampoco algo feliz. Tampoco me genera un desasosiego tremendo, pero no es algo de lo que a lo mejor me encante hablar. Pero creo que también es muy importante que lo charlemos en este podcast, y parece que muchas veces es un tema tabú para muchas personas, ¿no? O incluso entre padres e hijos, charlar de qué pasará el día de mañana, qué será de mí cuando no estés tú, este tipo de historias, ¿no? Pues a veces también creo que es bueno hablarlas desde un punto de vista también práctico. Y bueno, pues para mí es eso, es como el silencio absoluto, la nada. Eso es para mí. Entonces, cuéntanos un poco, papá, ¿cómo te la imaginas tú? ¿Cómo la visualizas? ¿Qué concepto le darías? Bueno, pues fíjate, es que claro, imaginarse, visualizar, supone como si hubiera algo, y el problema es que yo en eso coincido contigo. Para mí también es la nada, es decir, la no existencia. Nosotros imaginamos, visualizamos aquí mientras estamos vivos, pero después de la muerte pues es nada lo que hay desde mi punto de vista. A ver, evidentemente esto está muy en conexión con las creencias religiosas de cada uno, que supongo que hablaremos ahora a lo largo del podcast. Pero en general, para mí la muerte, primero, no tiene importancia, es decir, de la muerte es algo de lo que no se puede hablar, estamos en la vida y de lo que hay que hablar es de la vida, y luego, pues, oye, la muerte vendrá, para mí no tiene trascendencia ninguna. No le tengo ningún miedo a la muerte, por supuesto, si acaso al sufrimiento. Para mí la muerte es algo así como el descanso reparador del sueño. A ver, creo que habría que empezar también hablando de si nos da miedo la muerte, porque creo que esto es algo que cambia mucho las perspectivas de las cosas, ¿no? A mí sí, a mí es algo que no me da miedo en sí mismo, quizá no tanto miedo para mí, sino para los demás, el imaginar la muerte de los demás, es decir, la desaparición de los seres queridos. Eso sí que me despierta cierto miedo. Es una idea que no me deja tranquilo, ¿no? Tampoco es algo en lo que piense a diario, pero tampoco me gusta pensar sobre ello. Entonces, creo que para mí la muerte es eso, el dejar de experimentar, el dejar de aprender, el no estar. Entonces, para mí eso es terrible. Yo que soy una persona como activa, como me gusta siempre curiosear, aprender cosas nuevas, digo, ¿qué pasará cuando ya no haya nada que hacer? Incluso qué aburrimiento, ¿no? Ese vacío. Y luego digo, bueno, aburrimiento, si no estaré sintiendo nada, ¿no? Entonces es como una idea en bucle. Y sobre todo da miedo lo que ya introducía mi padre, que es el miedo al sufrimiento físico o mental o ambas, previo a la muerte. Es decir, ese dolor físico o emocional. Creo que eso es lo peor que puede envolver a la idea de la muerte, más allá de la desaparición de las personas. Así que no sé si eso, también el pensar que me da más miedo la muerte de otros que la mía propia, me convierte un poco en egoísta, porque es como, la mía no me da tanto miedo, pero la de los demás no la quiero ni ver. Entonces, bueno, cuéntanos, papá, si ¿cómo ves tú todo esto? Si te da miedo, si no, si en algún momento de tu vida esa idea te pudo despertar algo de miedo. ¿Cómo lo ves? Claro, yo que pensaba que en esta temática no íbamos a tener más divergencias, y al final veo que tenemos unas concordancias absolutas. A mí me asusta mucho más la muerte de los demás que la mía. Evidentemente, la muerte de los seres queridos es terrible, y esa es la que uno no quisiera desear. Yo siempre quisiera morirme antes que mis seres queridos, en una actitud sumamente egoísta. Pero bueno, pues oye, cada uno tendrá que morirse cuando tenga que morirse, y ya está, y no pasa nada. Por lo demás, yo creo que conforme vamos avanzando en edad, por eso aquí podemos tener un punto de vista algo discrepante en este momento, no discrepante, divergente, ¿no? Pues es que la muerte te va dando menos miedo. Conforme la vas viendo más cercana,
te dan menos miedo. Yo no tengo ningún miedo a la muerte, absolutamente ninguno. De hecho, fíjate, para ti esa sensación que has dicho, que me ha parecido curiosa e interesante, porque yo la he sentido igual en ocasiones, ¿no? La de que, joder, morir es desaparecer, con lo interesante que es el mundo, coño, y ya no voy a saber quién va a ganar las próximas elecciones, leches. Joder, eso es una putada. Pues no, mire usted, yo en este momento de mi vida percibo más eso como descanso de la varaunta, del tumulto, de todo esto que ya llevamos vivido, y por tanto en ese sentido no me da absolutamente ningún resquemor. ¿Y en algún momento de tu vida, papá, por ejemplo, cuando eras pequeño o adolescente, si tuviste ocasión de reflexionar sobre ello, ¿no? O teorizaste sobre qué podía ser la muerte, ¿nunca sentiste ese miedo, esa cosa como oscura? Claro, por supuesto que sí, sin duda. Es decir, de niño, por supuesto, de niño la muerte te da terror, y más cuando te has criado en una sociedad religiosa como la nuestra, en el sentido de venderte la idea del infierno. Es decir, tú de pequeño hacías cualquier cosa mala y decías, Dios mío, si me muero ahora, me van a quemar las llamas eternas. Claro, eso te da pánico, terror. Cuando ya llega un momento en que racionalizas todo eso y dices, madre mía, cuántos cuentos nos inventamos los humanos, pues eso va desapareciendo, ¿no? Y conforme vas avanzando en edad, más. Es cierto que incluso pues de joven, hombre, joder, tienes un montón de proyectos, tienes un montón de cosas por vivir, tienes un montón de cosas que hacer y no quieres desaparecer hasta no haberlas hecho. Y conforme va pasando el tiempo, pues eso se va matizando. Ya está, simplemente, pues oye, ya has hecho muchas cosas de las que tenías que hacer, siempre tenemos deseo de hacer cosas nuevas, pero ya no es tan acuciante. Entonces, bueno, pues se va aminorando el miedo a la muerte, al menos en mi caso, y no solo en el mío, conozco a muchas otras personas que piensan lo mismo. Esto me lleva a hablar inevitablemente de cómo afrontamos la muerte en el sentido más espiritual del término, ¿no? Ya que estabas introduciendo el tema de la religión y de las creencias. Bueno, yo en mi caso, ya mi padre hablará sobre su perspectiva de todo esto, yo me considero una persona espiritual, que no necesariamente creyente o religioso ni practicante, pero sí que me gusta tener una idea de las cosas, una idea que podría considerarse filosófica por algunos, pero para mí tiene una vertiente espiritual también grande, ¿no? Y eso me lleva a dudar de lo que puede haber después. Es decir, no sé qué va a haber. Yo me considero una persona en el sentido religioso más agnóstico que ateo. Aunque estoy un poquito entre medias, sé de decir, pero con el tiempo he ido cambiando y me he ido haciendo más agnóstico. Pero simplemente porque no sé lo que puede haber al otro lado y no puedo hablar de algo que se desconoce y de lo que no hay ningún tipo de evidencia de nada. Entonces, bueno, puedo ser algo escéptico con este tipo de cosas, pero en cambio me sorprende que luego no soy una persona que crea en las presencias, en los fantasmas. Si acaso me dan miedo, pero yo creo que porque la sola idea de cómo lo representan en las películas de terror te crea esa sensación, ¿no? Pero no pienso que haya como ese tipo de presencias, de fantasmas. Sí me planteo que pueda haber pues una serie de energías, llámalo X, cosas que no sabemos explicar y que a lo mejor nunca lo sabremos, pero no me pasa lo mismo con la existencia de un Dios. En ese caso sí que dudo bastante más. No por el hecho de que sea un Dios o que sea determinado tipo de Dios, sino con la existencia de algo, de algún ente o de algo pues quizás superior a nosotros. No sabría explicarlo. Pero sí que tengo cierto escepticismo. No sabría decir qué hay, ni podría decir sí o no. No tendría nada clara esa idea. Pero sí que me considero una persona, en resumen, algo espiritual. Y creo que es algo que ha ido creciendo también en mí con el paso del tiempo. Entonces me gustaría saber cómo vives tú esto y cómo lo piensas, papá. Bueno, aquí sí que entramos ya en harina. Bueno, yo creo que yo sí que me confieso francamente ateo. Pero, ojo, a ver, hay que matizar esto. Primero, respeto absoluto hacia todas las creencias. Yo soy una persona absolutamente respetuosa y además me atraen muchísimo muchas de las cuestiones esenciales de las religiones, sobre todo el cristianismo, claro, que es donde me he criado. Pero explico qué quiero decir cuando yo me considero ateo. Quiero decir que mi punto de vista es que a Dios lo hemos creado los hombres, no al contrario. Es decir, bueno, los hombres, las personas, que me perdonen las chicas, que yo lo del lenguaje inclusivo todavía me cuesta. Bueno, la cuestión está en que desde mi punto de vista, las personas somos seres carentes de cosas. Somos seres, hombre, incompletos, no tenemos el poder absoluto de hacer nada, no tenemos la capacidad absoluta de hacer nada. Es decir, bueno, nos faltan cosas. Y entonces esas carencias que tenemos, nos inventamos algo, esa esencia divina, que sí las tiene. Entonces es ese Dios todopoderoso que lo hemos hecho a imagen y semejanza nuestra
y donde ponemos todo aquello que a nosotros nos falta, ¿vale? Ese es mi punto de vista y por tanto yo en eso no creo. Ese Dios personal lo niego absolutamente. Eso es imposible que pueda existir. Que puede haber ciertas formas de energía. Yo no sé cómo se ha creado el mundo. Los seres humanos tenemos además hay otro problema y es que todo, porque nuestra razón piensa así, lo llevamos a una situación de causa, efecto y finalidad. Es decir, cada cosa tiene una causa, la ha creado algo, ¿verdad? Y además sirve para un fin. Pero eso es porque nuestra mente piensa así actuamos nosotros. Y entonces pensamos que el universo ha tenido que ser creado en un punto por algo, una inteligencia creadora, que además tiene una finalidad, que nuestra vida tiene una finalidad después, que es llevarnos al paraíso o al infierno. Todo eso es mentira, por favor, todo eso son inventos, cuentos para niños. Eso no tiene sentido ninguno. Ahora, ¿creo yo en Dios? Como decía Einstein, sí, yo creo en Dios, creo en el Dios de Spinoza. Y bueno, no os voy a contar aquí, que sería muy largo, qué es el Dios de Spinoza. Leeros a Spinoza, ese gran filósofo del siglo XVII, de origen sefardí, y lo entenderéis. Claro, pues esto me está haciendo pensar si, obviamente, creo que vamos a estar los dos de acuerdo, si la espiritualidad es una ayuda para afrontar la muerte o lo que no conocemos, ¿no? Esa idea de vacío, de que hay después, pues la espiritualidad muchas veces también llena un poco ese hueco, ¿no? Nos hace un poco como confiarnos, como estar más tranquilos o más relajados, aunque bueno, dependiendo ya de las culpas y de las religiones, ¿no? Lo que despierten aquí, si te has portado mal o bien, pues puede variar mucho la cosa, ¿no? Pero creo que es una idea en general que procura ser, en general, tranquilizadora. Es decir, creo que a la gente le sirve para decir, pues así cometo obras buenas, así actúo mejor, mi moralidad o mi ética se mueven en torno a cumplir también con los estándares de una religión, que al fin y al cabo la gente no creyente pues también lo puede seguir con su propia moral, ¿no? Pero creo que hay algo tranquilizador y esperanzador en el pensar que hay algo después. Y creo que esto también pues ayuda mucho a la gente durante su vida, ¿no? En momentos de crisis, de superación personal, en momentos pues más dramáticos. Creo que siempre es un soporte, algo a lo que aferrarse. Y al final rige también nuestro comportamiento. Sí que es verdad que luego la culpa podría ser la parte más negativa, que muchas veces está relacionada con la religión, de que la gente pues, puede sentirse mal por lo que ha hecho, porque luego va a tener una repercusión, ¿no? Entonces, esto además se puede aplicar en muchas religiones, también el karma tiene algo que ver un poco con todo esto. Pero bueno, quiero saber cómo piensa respecto a este tema mi padre, que además sé que también tiene una opinión muy, muy propia, muy formada. Pues fíjate, aquí a mí me gustaría lo primero, porque creo que has dicho ahí una verdad enorme, ¿no? Que es algo así como la faceta consoladora de la religión, ¿no? Y de cómo de alguna manera nos aporta consuelo. Había una película de los años 80 de nuestro José Luis García que se llamaba Asignatura Pendiente, donde había dos borrachines, uno era Pepe Sacristán y el otro no recuerdo qué actor era, no recuerdo ahora cómo se llamaba, donde pues en sumo trance borracheril pues uno le decía al otro, qué envidia le tengo a los cristianos, qué envidia le tengo. Y dice, porque claro, joder, es que lo tienen resuelto, ellos solo tienen que portarse bien y ya tienen más o menos ganado el cielo. Y en cambio, joder, yo que no creo en nada de esto, es que no sé a dónde ir. Bueno, esto me lleva a un punto importante y notorio, y es a esto de la ética. Por supuesto que esto del bien y el mal y el ir al infierno o al cielo, pues tiene unos orígenes sociales, de organización de la sociedad. Simplemente, oye, pues se trata de incidir en que la gente haga determinadas cosas, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues oye, decimos, si haces estas cosas tendrás un premio eterno, si no las haces tendrás un castigo eterno. Claro, entonces la ética del cristianismo, en este sentido, y perdonar que estoy quizá focalizando mucho en el cristianismo, pero sería algo que se podría aplicar al resto de las religiones también, ¿no? Es decir, en ese caso es una ética, por así decirlo, egoísta. Si yo hago algo bueno, obtengo algo bueno. Yo en ese sentido soy más de la ética griega, la aristotélica, la estoica. Oiga, hay que portarse bien por el solo hecho de portarse bien, porque la virtud es inherente al ser humano y necesitamos ser virtuosos, y no lo digo en un sentido moralizante, lo digo en el sentido de la virtus griega, ¿no? Hay que portarse bien porque es esencial al ser humano portarse bien, y no porque yo espere ganar la gloria eterna por ello. ¿Y qué nos gustaría, papá, pensar para después de la muerte? No digo lo que tú piensas que hay, que también me gustaría saberlo, de hecho lo conozco, sino en tu fantasía también, más allá de lo que pienses, ¿qué otra cosa te gustaría que pudiera ocurrir? Esto puede involucrar a cualquier tipo de religión o no religión, saca tu imaginación también, pero como qué te gustaría que hubiera después, más allá de lo que pienses que hay. Yo
creo que me gustaría creer en algo parecido a la reencarnación, como el decir las vidas son como diferentes aprendizajes y luego puedo tener otra vida con cierto recuerdo, un mínimo recuerdo de las anteriores, que me permita como seguir evolucionando y mejorando, ¿no? Aunque esto también sería como una falacia porque yo creo que la perfección no existe, entonces no habría una vida en la cual lo hicieras perfecto, pero que pudieras como seguir aprendiendo y teniendo diferentes oportunidades y en diferentes formas de seguir experimentando en la vida, ¿no? Creo que se nota que estoy muy aferrado a la vida y a la experimentación y demás. Entonces creo que lo más parecido a mi ideal sería algo similar a la reencarnación, pero en un sentido de aprendizaje y de disfrute, no de castigo. Entonces me gustaría saber cómo ves todo esto, papá. A ver, yo creo que, claro, aquí lo que sucede es que tú estás partiendo de la idea de un alma, algo que hay dentro de nosotros, que es ese alma inmortal que de alguna manera puede o ganar la inmortalidad después de la muerte o transmigrar a otras almas. Esto, pues muchas filosofías, muchas religiones han hablado de ello. Lo malo casi de este tipo, ¿no?, de pensamiento es que la mayor parte de los que lo sostienen pues también suelen defender que no hay un recuerdo de la anterior vida, sino simplemente pues una especie de aprendizaje innato ahí que te sirve, pero que tú no recuerdas. Entonces, a mí como que no me atrae ese concepto, no me atrae. A mí por atraerme, me atrae más el cristiano tradicional, lo de morirse y sentarse a la derecha de Dios Padre, en un mundo precioso con nubecitas y angelitos y donde tú te has encontrado con todos tus familiares. Por ejemplo, a mí esta imagen que se reproduce tanto, ¿no?, de ese túnel con luz que vemos después de la muerte, donde están nuestros familiares esperándonos, me resulta muy atractivo y muchísima gente ha hablado de ello. Para mí está claro que esas son las últimas manifestaciones del cerebro vivo mientras está muriendo, pero bueno, eso es como yo lo veo. De imaginarme ese futuro idílico detrás de la muerte, pues me podría imaginar el de poder reencontrarme con los seres queridos de alguna manera, pero claro, eso todo me resulta tan inverosímil que lamentablemente pues no puedo creer en ello en el sentido ese de la creencia, de la fe, no puedo. Para mí tengo de alguna manera que quedarme en ese descanso eterno del que mencionaba. Cuando estamos muy cansados ya de la vida, tenemos cierta edad y ya la vida va pesando, pues oiga, lo de descansar un poco como que no viene mal, es una idea consoladora también, ¿no? Bueno, lo de la vida va pesando, supongo que ya depende de cada uno. Yo quiero pensar que en un futuro la vida no me pesará. A lo mejor me sorprendería al escuchar estas palabras y sí que tendré ciertos pesares, pero me gustaría que eso no ocurriera. Igualmente, pues si hablamos ya de algo a nivel físico, creo que al final, si no, pues me corriges, papá, yo pienso que los dos, para mi caso, lamentablemente, porque me gustaría creer en algo más y me parece demasiado insulso y demasiado tonto y vacío pensar que puede ser así, pues nos convertimos en polvo, es decir, nos podrimos. Pero claro, para mí esto es tan duro pensarlo que digo, quiero pensar que no es tanto que piense, sino que quiero pensar que hay algo más. Si no, me parece de verdad tan vacuo y tan aburrido y tan soso después de todo lo que hemos vivido que me da hasta pena imaginarlo. Luego dices, bueno, pues oye, alimento la naturaleza, formaré parte del paisaje, de los árboles, pero me sabe a poco. Me gustaría pensar que pudiera haber algo más. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que hay otra de las cuestiones que nos caracterizan a los seres humanos y es que tenemos una cierta ansia de trascendencia, como han dicho algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, nuestro Ortega, ¿no? Los seres humanos tenemos un afán de trascendencia, queremos trascender a esto que somos, a la realidad que vivimos. Y ese es ese deseo que parece que tenemos todos, ¿no? Es decir, ¿qué va a suceder después? ¿Nos trascenderemos de alguna manera? ¿Habrá alguna forma de vida? Spinoza, por volver de nuevo al filósofo anterior, hablaba de un cierto tipo de inmortalidad, ¿no? Bajo la especie de la eternidad, se dice en su filosofía, sin especificar qué eres en ese momento. Es decir, es cierto que hay unas cualidades energéticas en las personas que quizá de algún modo se reintegren a algo, pero desde luego, desde mi punto de vista, sin la capacidad de memoria, de todo eso que te construye como quien eres y por tanto no eres nadie, no eres tú, por más que te hayas reintegrado a una situación energética superior, que yo no quiero ni siquiera negar tampoco, ojo, no quiero en esto ponerme en un plan absolutamente fanático y contrario, no, hay muchas cosas que desconozco y entiendo que hay
ese afán de trascendencia, todas esas energías. Por ejemplo, fíjate una cosa, en el tema del cristianismo, a mí me encanta, perdón, por otro lado me duele, ¿no? Pero todo lo que es la imaginería alrededor de la figura de Cristo, ¿no? Es decir, todo el tema de la pasión, la muerte, me causa un fuerte dolor el hecho de representar la pasión de Cristo, sea quien fuere. Yo no sé si Cristo era el Hijo de Dios, un hijo de Dios de verdad o un hijo de Dios al mismo nivel que éramos nosotros, no tengo ni idea. Pero desde luego el sufrimiento, la imagen de la cruz, todo eso a mí me impacta. Esos pantocrátoros que hay en las iglesias románicas, ego sum lux mundi, me transmiten algo. Pero nada más, me transmiten esa energía que hemos sido capaces de crear los humanos alrededor del escenario religioso, que me impactan, que alimentan ese afán de trascendencia, que tienen una cierta virtus poética, y todo eso me gusta, pero nada más. Y más allá de la trascendencia, creo que es importante hablar del legado. Es algo que siempre he pensado muchas veces, ¿no? Como qué voy a dejar el día de mañana cuando yo no esté aquí. Creo que también, como que seguramente sea algo un tanto egoísta, ¿no? O que todos los seres humanos queremos que quede después de nosotros un recuerdo, o que se nos recuerde de alguna forma, o saber que hemos hecho el bien y que se nos pueda como recordar por ello, ¿no? Entonces el legado para mí también es algo digno de hablar porque, por ejemplo, para mí sería, claramente, si quedara gente, mis amigos, hijos si tuviera, otros familiares que se acordaran de mí como alguien pues que podía ser una buena persona, ¿no? Para mí eso es importante, o que les ayudó en algún momento, que estuvo con ellos, que estuvo presente, que les dio buenos consejos, yo qué sé, cualquier tontería que yo sienta que he podido dejar un sello o que he podido dejar algo en los demás de mí, que por supuesto esto más adelante, digo yo, terminaría olvidándose generación tras generación, ¿no? Pero pensar que puedes dejar algo para mí es importante. Y a veces también he pensado, pues quien deja una obra, una película, un libro, un ensayo, una filosofía, pues está dejando algo que puede perdurar muchos más años. Entonces también es tentador a nivel de que vas a poder llegar a más gente, aunque finalmente también se te pueda olvidar. Pero el legado es algo en lo que he pensado muchas veces después de la muerte. ¿Qué queda? ¿A quién llegas? Y si hay que hacer grandes cosas para la humanidad para que después se te recuerde. En este caso esperamos que bien, no siendo un dictador, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo ves tú este tema, papá, el legado? Bueno, pues eso es una visión maravillosa con la que concuerdo totalmente. Yo creo que si de alguna manera merece la pena vivir un determinado tipo de vida, es por eso. Es decir, creo que, todos queremos ser de determinada manera, más allá de que nos guste tener una buena vida, gozar mientras estamos en este mundo, pero también nos interesa de algún modo, que esos seres queridos que hay alrededor, los amigos, la familia, reconozcan en ti, ciertas virtudes que sirvan con carácter ejemplificador, ¿no? Y eso que tú llamas el legado a mí me parece una visión estupenda. Quizá, pues me trasciende un poco lo del legado en un sentido ya intergeneracional, llegar 500 años más allá porque has escrito El Quijote, siendo pues uno de los más grandes escritores en castellano, o bien porque has pintado Los Borrachos, porque eres el mejor pintor que ha dado el mundo jamás. Yo como no tengo ninguna capacidad para esas cosas, pues no creo que nunca llegará tanto, pero sí que me gustaría, igual que mis padres me dejaron a mí cierto legado a ese respecto, pues dejarlo yo también, dejártelo a ti en este caso, o a la gente que está alrededor. Es decir, que de algún modo pues dijeran, hombre, este tío pues era buena persona, en el sentido machadiano, ¿no? Y bueno, pues no buscó hacer el mal en su vida y hizo cosas que, de algún modo pues aportaron cosas a la humanidad, ¿no? Por pequeñas que fueran. Sí, desde luego, creo que en esto concordamos bastante y estoy recordando algo que has mencionado antes, papá, que también hablabas como de una suerte de energía, que me ha llamado la atención que hables de eso, ¿no? Como que podías creer que quizá hubiera una energía, no que traspase a otras vidas, pero que quedara algo, ¿no? Y lo has llamado energía, me ha sorprendido porque es algo que nunca te había escuchado hablar, porque yo soy una persona muy de hablar de energías, no en el sentido que muchos podéis pensar de Pachamama, no tanto así, pero sí que creo que hay energías que desconocemos y que, por supuesto, no han sido investigadas por la ciencia. Y hay cosas que no sabríamos determinar y no sabemos qué son. Entonces, sí que me ha llamado mucho la atención esto y me gustaría que lo pudieras desarrollar un poco más en sentido de cómo puedes ver tú esa energía o esas cosas que no conocemos tanto a un nivel empírico.
A ver, hablar de algo que no conozco en sí mismo pues no resulta fácil, ¿no? Es como que es una especie de concepto, de cuestión etérea que está ahí, pero que no sabría decir más sobre ello, ¿no? Digamos que si partimos de esa existencia que de alguna manera trasciende a la mente y que podemos llamarlo alma, ¿no? Ese ansia de trascendencia, todo eso conforma, digamos, una serie de elementos en los humanos que no los podemos ver materializados, no están soportados en células, no están soportados en la piel, en los huesos. ¿Dónde están? No sabemos. Esa es esa energía. Si vamos al tema de Spinoza, que decíamos antes, ¿no? Él decía, Deus sive natura, sive sustancia, sive potencia. Es decir, Dios o la naturaleza o la sustancia o la potencia. Esa potencia, esa capacidad del ser humano podría ser la energía, ¿no? Esa energía que, pues nos trasciende de algún modo y que estamos integrados en ella, vivos de una forma y muertos de otra forma. Pero desde luego yo, como insistía antes, creo que no hay ninguna forma de memoria, de recuerdo, etcétera, después de la muerte. Uh-huh. Bueno, lo que queda claro es que mi padre es un absoluto devoto de Spinoza, como podéis comprobar. Y una última pregunta, aunque pueda sonar un tanto gafe, también lo he planteado un poco desde la comedia, pues sería, ¿cómo sería nuestra muerte ideal? Sé que es una cosa rara de preguntar y seguramente mi padre y yo coincidiremos en esto, pero yo pienso que es una muerte en la cual, pues, obviamente no sufras y si puede ser durmiendo, mucho mejor. Una persona ya mayor que ha vivido una vida larga, que no ha sufrido demasiado y que se encuentra bien mental y físicamente o medianamente bien para la edad que tenga. Y pues que duerma durmiendo, básicamente. Duerma durmiendo, no, muera durmiendo. Es decir que, pues yo qué sé, una parada cardíaca, un fallo multiorgánico, una cosa así que no te haga sufrir, que tú no te enteres y que ni te despiertes y te encuentren apaciblemente dormido. Creo que esto es como la imagen que todos podrían desear para ese final, ¿no? Como la más agradable. ¿Cómo lo ves tú, papá? Claro, yo creo que eso quizás sea lo que más o menos soñamos todos, ¿no? Había una cosa, ¿no? Una frase, ya sabes que una de mis obras favoritas es Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, ¿no? Y ahí dice, una de las frases es, entremos en la muerte con los ojos abiertos. Yo prefiero entrar en la muerte con los ojos cerrados, ¿eh? Ojo, que me quede claro, es decir, ahí pienso como tú, ¿no? Pero sí que es cierto que también, y como yo soy muy novelesco y muy literario para todo esto, quiero traer aquí a colación ahora una película, Doctor Zhivago, ¿no? El Doctor Zhivago, después de que el Doctor Zhivago se pasa buscando a una persona de la que ha estado tremendamente enamorado y ya es mayor y va un día en un autobús en Moscú, creo, en Leningrado, no lo sé, y de repente pues la ve o cree que la ve, tampoco se sabe muy bien, aparecer por una calle, ¿no? Y va en el autobús y ahí le da un ataque al corazón y se muere. Joder, morir con un ataque al corazón en una cosa de esas características me parece idílico. Más allá de morir durmiendo, que no está mal tampoco, pero yo casi preferiría morir de una manera de este tipo, ¿no? Estoy buscando algo, de repente lo veo, llega ahí, es tal el subidón que ahí las palmo. Esa es mi muerte ideal. Doctor Zhivago. Bueno, pues oye, tenemos una variedad de muertes para poder elegir. Y nada, esperamos que este tema también os haya gustado. A veces cuesta mucho hablar de ello, como hemos comentado también, pues a veces a un nivel de teorizar o incluso práctico de qué queremos para el día de mañana cuando hayamos fallecido o qué voluntad tenemos de lo que se haga o se disponga con nuestras cosas o con nuestro cuerpo, pues creo que también es muy importante hablarlo y creo que es algo que hemos hablado siempre sin tabú en mi familia, con mis padres, y que es algo también importante de mencionar, y esperamos que os haya gustado y os haya resultado agradable a pesar de la temática. Y dicho sea de paso, no muráis, coño, que tenéis que oírnos todavía mucho tiempo. Venga, hasta la próxima. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.